Bueno, en la actividad 6 me dan esta función y me piden que encuentre cuánto es la derivada de la función evaluada en 4. Bien, para el ejercicio 6i. Bueno, recuerden que tenemos que buscar este límite. Me dicen que si este límite existe, recién puedo asegurar que la derivada va a existir en ese punto. Entonces comenzamos con el límite. Me dice el límite de la función menos la función evaluada en el punto que me están pidiendo sobre x menos el punto que me están pidiendo. Todo eso es cuando x tiende al punto que me están pidiendo, el número 4. ¿Bien? Punto del dominio me refiero aquí. Bueno, pero vamos a ver en un cálculo. Primero vamos a ver en un cálculo auxiliar cuánto es f de x menos f de 4. F de x menos f de 4. El numerador, ¿cuánto da eso? Bueno, f de x sabemos que es raíz cuadrada de x. Y bueno, aquí f de 4, o sea, donde yo tenía antes x, ahora tengo 4. Entonces aquí tenía x, ahora voy a poner 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que f de x menos f de 4 es raíz cuadrada de x menos 2. Todo eso lo reemplazo aquí. Bueno, pero este límite lo sabemos cómo resolver. Nosotros ya hemos visto que cuando tenemos raíz aquí arriba, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, simplemente multiplicar y dividir por el conjugado, ¿se acuerdan? Multiplicamos y dividimos por el conjugado. ¿Cómo era el conjugado? La raíz como está, el número como está, y como yo tengo aquí menos, aquí le voy a poner más. Listo. Multiplico y divido por el conjugado. Pero recuerden, aquí hay una diferencia de cuadrados. Aquí tengo lo mismo que aquí. Este número es el mismo que este, nada más que cambian los signos. Al hacer la multiplicación, recuerden que me quedaba el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, con el signo menos en el medio. ¿Bien? Aquí se simplifica. Este cuadrado se va con esta raíz y 2 al cuadrado es igual a 4. Yo aquí arriba en el numerador tengo x menos 4, en el denominador tengo x menos 4. Se simplifica. Como se simplifica en el numerador, queda el número. Simplifica en el numerador, queda el número 1 y en el denominador queda el número 1 también. 1 por raíz de x más 2 es raíz de x más 2. Bueno, sí, ahora sí, una vez que simplifico, aplico el límite y veo que cuando reemplazo, ya no me va a dar indeterminado y va a dar 1 sobre 2 más 2, que es un cuarto. Por lo tanto, como este límite existe, yo voy a decir que no me ha dado el número infinito, ¿ven? Yo voy a decir que la derivada de la función f evaluada en 4 es igual a un cuarto. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me consultan en clase de consulta a las 7 de la tarde. Bien, para la actividad 6i tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente para cuando a es igual a 4. Vamos a ver la recta tangente, qué ecuación tiene en un punto. Ya que sabemos la derivada, todo, vamos a poder encontrar la ecuación de la recta tangente. Bueno, es igual a y es igual a f' evaluada en a, todo eso por x menos a más f de a. Bien, y igual a la derivada evaluada en a por x menos a más f de a. Bueno, pero nosotros no sabemos cuánto es f de a y no sabemos. Bien, nosotros no sabemos cuánto es f' evaluada en a y no sabemos cuánto es f evaluada en a. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a hacer los cálculos, pero fíjense que
como a es igual a 4, f' evaluada en 4, ya sabemos que es un cuarto por el ejercicio 6i. Habíamos encontrado que era igual a un cuarto. Y después también tenemos que tener como dato cuánto vale f de a. Bueno, f de a es igual a 4. Y bueno, es simplemente reemplazar. Recuerden que f de x es igual a raíz cuadrada de x. Bueno, aquí va a ser raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Es simplemente reemplazar los valores. Y bueno, tenemos cuánto es la derivada. Es un cuarto. Tenemos que la derivada es un cuarto. Tenemos que a es igual a 4, ya lo tenemos como dato, y más f de a. Pero ¿cuánto es f de a? Ya lo hemos encontrado nosotros, que es igual a 2. Y bueno, resolviendo, ustedes esto ya saben, un cuarto por x, un cuarto por menos 4, esto da 1, y aquí queda más 2. Menos 1 más 2 es 1. Y esta es la ecuación buscada. Bien. Para el ejercicio 6, 3i, les dice que grafiquen tanto la derivada como la función f. Entonces eso yo les voy a dar como tarea que ustedes hagan. Lo pueden hacer con GeoGebra también o lo pueden hacer graficando ustedes. Por último, en la actividad 6 nos pide que nos fijemos si existe la derivada de la función f en x igual a 0. Para eso tenemos que encontrar este límite, ¿recuerdan? O sea, el límite de la función de f de x menos f evaluada en el punto que me están pidiendo a mí, sobre x menos el punto que me están pidiendo, todo esto cuando x tiende a el punto que me están pidiendo, en este caso 0. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto es f de x menos f de 0? Vamos aquí a los cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. F de x es raíz de x. Y f de 0, bueno, donde yo antes tenía x voy a poner 0. Bueno, donde yo antes tenía x he puesto 0, pero raíz de 0 es 0. Y bueno, esta expresión restada a 0 es lo mismo que poner la misma expresión, o sea, raíz de x. Bueno, eso voy a reemplazar yo aquí. F de x menos f de 0 es raíz de x. Y x menos 0 es simplemente x. Pero recuerden que yo puedo escribir esta raíz de x como x a la 1/2. ¿Bien? Y ahora vamos a aplicar la propiedad de la potenciación. ¿Cuál es la potencia más grande? ¿X a la 1/2 o x a la primera potencia? Y bueno, x a la primera potencia. Entonces vamos a restar 1 menos 1/2 es 1/2, pero como este era el más grande, lo escribimos como x a la 1/2. Ahora sí puedo aplicar el límite, x tiende a 0, digo que x tiende a 0, 1 sobre 0 quedaría, que no, o bueno, quedaría 1 sobre 0 a la 1/2. Pero 0 elevado a cualquier número distinto de 0, en este caso 1/2 es distinto de 0, yo lo elevo a 0 a ese número y me da como resultado 0. 1 dividido 0, ustedes saben que es infinito. Como no me da como resultado un número, me tiene que dar como resultado un número. Vamos a decir que este límite no existe, y como este límite no existe, vamos a concluir que por lo tanto no existe la derivada de f en x igual a 0. Bueno, eso sería todo del ejercicio 6.